al que estaba limitado el psicoanálisis, que se limitaba a hablar de los traumas infantiles y de las determinaciones y las cosas y conflictos que se desarrollaban en la infancia. Y Erikson es este autor del que les hablo, quien se propuso mirar más allá de la infancia en todo el ciclo vital, ¿sí? Entonces él descubrió que habían un total de 8 etapas en donde el sujeto desarrollaba conflictos inherentes a esas etapas o propias de esas etapas, y en las que de alguna forma estos conflictos se desarrollan en base a polaridades, ¿sí? A polaridades, digamos, relacionadas con la integridad o la integración psicológica, por tanto con la salud, el bienestar y el desarrollo, y por otro lado con la polaridad contraria, la desintegración, la enfermedad, la patología, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las etapas tiene digamos, un valor a conseguir, un conflicto de base, y este conflicto de base se basa en estas polaridades, ¿ya? Ahora es importante entender también que digamos, estas polaridades, si bien resaltan en una época de la vida en particular, también, chiquillos, entiendan que también pueden darse en otras etapas de la vida, ¿sí? Tanto retroactivamente, como por ejemplo si yo tengo alguna fijación en una etapa de mi vida que puede ser a los 4 años, por decir una etapa X, como también en relación a vivencias que yo no he tenido todavía en el futuro. Sin embargo, de alguna forma eso también puede estar presente en mí, ese conflicto, aunque no de manera marcada, aunque no de manera, digamos, no es el conflicto que prevalece por mi etapa evolutiva. Sin embargo, igual yo puedo estar experienciando algunas de estas dificultades o situaciones referentes a una etapa posterior. ¿Ya? Dicho esto, la primera etapa que Erikson descubre es la etapa que va desde la etapa del oral, ¿no? Que coincide con la etapa oral o sensorio-motora, y que va desde el nacimiento hasta más o menos los 2 años. Bueno, en algunos casos el destete es mucho antes y algunos ni siquiera, bueno, si no reciben teta, hay algunos que igual tienen una relación con lo oral a través del biberón y la comida en general, así que eso no es excluyente, ¿ya? Pero en todos los casos, lo que se ha comprobado es que más allá, y esto también lo dice Erikson, yo les había hablado de la teoría del apego de Bowlby, pero esto también lo dice Erikson, de que todo sujeto necesita sentirse seguro, ¿sí? Todo bebé busca, de alguna forma, sentirse sostenido por su entorno, en este caso la madre, quien haga de función materna. Entonces, el conflicto básico en esta etapa es de confiar o desconfiar, ¿sí? Entonces, una madre suficientemente buena, pongamos el concepto de suficientemente buena, que le ha otorgado o brindado cuidados constantes, sostenidos o sistemáticos en el tiempo, que también sabe percibir las necesidades del niño, que sabe, se sintoniza con el niño y está preocupado de lo que el niño necesita. Entonces este niño cuando llora se da cuenta que la mamá está ahí
y que no solamente le cubre sus necesidades físicas, sino que también sus necesidades emocionales que tienen que ver con la seguridad y el afecto, ¿sí? Entonces a esta polaridad, según si se satisface o no esta necesidad, Erikson le llama la polaridad de la confianza básica versus la desconfianza, ¿sí? Hola, nene. Llegó aquí mi hija. Y el valor que se debe instalar en esta etapa es la esperanza, ¿no? La esperanza de que el mundo es bueno, ¿no? Un sujeto que no tiene estas experiencias, por ejemplo, habíamos hablado de los sujetos psicóticos que tienen serias perturbaciones en esta etapa, tienen dañado este valor, ¿no? De la esperanza, ¿no? Son sujetos desesperanzados, también los sujetos evitativos, ¿no? En una segunda etapa que coincide principalmente con la etapa anal, es decir, con el control de esfínteres freudiano, con esta etapa freudiana, que va más o menos entre los 2 años y los 4 años, o puede ser incluso un poco más en algunos casos, 2 a los 5 años, tiene que ver con el desarrollo de la autonomía versus la vergüenza, ¿no? Porque aquí el sujeto puede ser incluso antes, aquí, bueno, ustedes investiguenlo más, no es tan relevante y no se les va a preguntar por eso, ¿no? Si comienza al año de edad o a los 2 años, aquí es un poco irrelevante, pero tiene que ver con la adquisición de parte del niño de ciertas habilidades que le otorgan autonomía respecto del padre. Y esto lo experimenta el sujeto con mucho orgullo, ¿sí? Por ejemplo, caminar, por ejemplo, hablar, por ejemplo, manipular cosas con las manos, apretar, retener o tirar, ¿no? Golpear, empujar, etcétera, ¿no? Entonces se va dando cuenta, y es súper importante en este proceso, que el sujeto no depende, no hay una dependencia absoluta, y aquí hay un concepto winnicottiano, un paréntesis, y que el sujeto se empieza a concebir como sujeto, como individuo, digamos, autónomamente. Y cuando hay perturbaciones en relación a esto, cuando por ejemplo, no se les otorga a los sujetos las oportunidades para desarrollar facilitándole, digamos, espacios seguros, por ejemplo, en poblaciones donde no hay plazas, donde no hay, donde todo también es balacera, donde también si vamos dentro de la familia también hay mucha violencia. El sujeto, estas expresiones de autonomía se van inhibiendo, por tanto empieza a aparecer también la vergüenza, ¿no? Expresiones como la vergüenza, o sea, el orgullo versus la vergüenza, ¿no? Y ahí obviamente cobra mucha importancia el acompañamiento de los padres, el reconocimiento de los padres de estos logros del sujeto, versus el desmerecimiento, el desprecio, ¿no? O la indiferencia que pueda haber en respecto de esto. Y aquí el logro es la voluntad. Tercera etapa tiene que ver con la etapa o la fase fálica, vulvástica, me gusta el concepto, o genital también le llaman, o edípica. Y aquí esta etapa, que va más o menos entre los 3 y los 6 o 7 años, tiene que ver principalmente con el desarrollo de la iniciativa propia, y en la cual ahí se empieza a manifestar tendencias, gustos, preferencias de índole afectiva, sexual,
versus la culpa. No, no haga eso, mijito. No, eso no. ¿No? Si el niño, por ejemplo, tiene una inclinación con uno de los progenitores o con alguna tía y lo retan por eso, entonces empieza a sentir culpa. O también esto lo podemos llevar al campo de las acciones, ¿no? Del poder desarrollar aprendizajes a nivel motor, psicomotor, etcétera, ¿no? Si un niño que es estimulado, que es reconocido, que vive en un ambiente amoroso, va a desarrollar esta capacidad de iniciativa. En cambio, un niño que, digamos, tiene un ambiente donde prevalece la represión o la indiferencia, entonces va a desarrollar más bien culpa, ¿sí? Por ejemplo, los niños todos manifiestan pataletas y si la represión es muy fuerte y muy desproporcional, el niño obviamente va a empezar a percibir que hay algo mal en sí mismo, ¿no? Entonces, el valor a conseguir en esta etapa es el valor del propósito y fijaciones en esta etapa, cuando hay alteraciones en esta etapa, a nivel del carácter y de la personalidad en el futuro, en la vida adulta, generan que las personas les cueste o tengan dificultades para conectar con un sentido de propósito en sus actividades, ¿sí? Una cuarta etapa es la etapa de la laboriosidad o industriosidad versus el sentimiento de inferioridad. Y aquí lo que prevalece es el sentido de competencia, sobre todo porque es la etapa que coincide con la escolarización y en el sentido freudiano con la etapa de latencia, ¿sí? Y aquí, como les mencionaba, el valor a conseguir es un sentido de competencia, de que soy competente. Entonces aquí juegan ya no tan solo los papás o las mamás un rol principal, sino también los profesores, tíos y todas las figuras, digamos, de autoridad que representan alguna autoridad para ese sujeto en desarrollo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Quinta etapa, la de la identidad versus la difusión, en donde aquí hablamos en términos freudianos de la etapa genital, propiamente tal, no la genital infantil o fálica, sino la genital, que coincide con el periodo de la adolescencia, ¿sí? Donde yo les mencionaba, se reviven todos los conflictos infantiles que habían quedado dormidos en la latencia, aquí aparecen, por eso se le llama también adolescencia, porque se adolece, hay un duelo de las pérdidas infantiles que quedaron de alguna forma adormecidas en la latencia, y bueno, aquí se reviven los conflictos. Pero en este caso, el adolescente lo que experimenta también es un periodo de transición. Súper importante también relevar, resaltar la importancia de los fenómenos o los periodos transicionales en la evolución de todo sujeto. De hecho, un paréntesis, Winnicott habla de la etapa transicional y de los objetos transicionales en el caso de los bebés, cuando dependen absolutamente de la mamá y van desarrollándose hacia la independencia o hacia la autonomía, y en ese tránsito hay un periodo de transición, donde por lo general ese periodo de transición también va invistiendo o marcando objetos, por ejemplo el tuto. Yo tenía un compañero de colegio que hasta cuarto medio todavía dormía con un tuto, y un tuto roñoso, hediondo. Bueno, esos son los objetos transicionales. Y la adolescencia, ¿a qué se refiere entonces? ¿Por qué es transitoria? Y por qué también ocurre, es algo similar a lo que ocurre en ese periodo, digamos, de la infancia temprana, de este periodo transicional, donde el sujeto empieza a buscar su propia identidad a través de grupos, ¿cómo se llaman estas? Las tribus urbanas,
Ahora ya no solamente están las otakus y los, ¿cómo se llama? Los otakus y los pokémones, sino que ya hay una gran diversidad de tribus. Y no solamente a nivel de, digamos, de ideológico, también hay a nivel estético, de usar un piercing acá, de usar una mecha allá, de usarlo. Imagínense que en mi época, yo no sé si eso sigue, pero era más bacán si usaba ahí los pantalones al nivel de las rodillas, mostrando todos los boxers. Eso era estético. Bueno, después cambió, creo que ahora son así bien apretados los pantalones, ¿no? Entonces aquí hay una diferenciación de los papás, el sujeto empieza también a adquirir más autonomía, es una etapa de transición entre la infancia y la adultez, donde el sujeto también tiene pensamientos adultos, pero también tiene pensamientos infantiles, y el conflicto se da entre el tener una identidad propia versus la difusión de identidad. Y esto se basa también mucho en las experiencias que haya tenido el sujeto previas, ¿no? Y aquí el valor a conseguir es la fidelidad, de la fidelidad a sí mismo, ¿no? Y sujetos que tienen conflictos aquí, que no han recibido suficientemente apoyo, que se les ha reprimido mucho sus emociones, llegan al periodo de la adolescencia y no saben lo que quieren, no saben quiénes son, y a veces incluso por identificarse de alguna forma, se identifican negativamente, ¿no? Como a través quizá en algunos casos más extremos el vandalismo, sectas, o conductas agresivas, etcétera, ¿no? Entonces aquí el conflicto tiene que ver entre la identidad, de asumir también ciertos roles respecto de un grupo, y la difusión de quién soy, ¿ya? Un ejemplo de esto, a ver, un ejemplo, les quiero dar algún ejemplo. Eh, ya. Por ejemplo, un adolescente que puede tener, pongamos, 15, 16 años y que empieza a tener muchas peleas en el colegio, le pega a los compañeros, hace bullying, y resulta que, claro, pues en la casa un poco es el patrón que él reproduce, ve que el papá le pega a la mamá, y así entonces podemos ver que el conflicto ahí tiene que ver con esto, ¿no? Con el adquirir identidad, ¿sí? Entonces quizá el concepto de identidad está ligado a la expresión de la agresividad, a pegarle, a someter a otros, a no mostrarse débil, etcétera, ¿no? En el caso, bueno, y aquí rápidamente los voy a pasar, los siguientes tienen que ver entre los 25 años aproximadamente, puede ser un poco antes, o los 20 años. Hay algunas personas que han extendido el periodo de la adolescencia a los 25 años. Por estas, digamos, sistemas o exigencias sociales de que para autonomizarse los sujetos tenemos que estudiar. Antes este no era un requisito, y los estudios hoy día a veces duran hasta los 25 años, entonces por poner un promedio, adolescente, ustedes son todos adolescentes, hasta los 25 años. El que se sienta que no le calza esta etiqueta, bueno, ya pasó quizás a la siguiente fase y está desarrollando conflictos que tienen que ver con la siguiente etapa, y que hablan de la necesidad de generar lazos de intimidad con otros, ¿sí? De intimidad, digamos, amorosa. Entonces aquí el valor a conseguir es el amor, ¿sí? Si bien esto también se presenta en la etapa anterior,
en esta polaridad de identidad y difusión, sobre todo con los amigos y con las pololas, surgen las pololas, ¿no? También eso sucede allí, donde el sujeto también puede experimentar sensaciones de aislamiento. Es en esta otra etapa, entre los 25 y los 20 y 35 años aproximadamente, donde se expresa con mayor crudeza esta polaridad y esta necesidad de generar intimidad versus la sensación de quedarse solo, de estar solo. Incluso si se está con mucha gente, no tiene que ver tanto con eso, con la presencia física, sino con una sensación interna, ¿no? De no generar lazos de intimidad o lazos o vínculos de calidad, ¿no? Basados en el amor, en el dar y el recibir, ¿no? La reciprocidad que implica el amor. Una siguiente etapa, entre los 35 años y los 55, aprox, todo es muy relativo, ¿no? Podría ser un poco antes, un poco después, pero tiene que ver con la sensación de, o la necesidad de dejar algo a las futuras generaciones, de trascender desde lo, digamos, de lo estrictamente individual hacia algo más social y en especial hacia las futuras generaciones. ¿Qué es lo que voy a dejar yo al resto de las personas, no? Y aquí esto es generatividad versus estancamiento. Y lo que se busca entonces es, el valor a conseguir es un sentido de afecto que va más allá de lo particular, ¿sí? Y por último, algunos dicen que la juventud es corta y la vejez es muy larga, para algunos. Desde los 55 años en adelante, el conflicto se da entre la madurez o la integridad psicológica. ¿Y qué implica esto? Sentir que lo que hiciste, sentirte en paz con lo que hiciste, ¿no? Como que no hayan mayores conflictos en relación a lo que hiciste o lo que no hiciste, ¿no? Como ya haberte resuelto en eso. Y haberte realizado en las cosas, en tus talentos y en las cosas que tenías o te habías propuesto hacer, o que la vida te demandó hacer. Entonces, cuando llegas a esta etapa, por lo general los viejos, el mayor sentido son los nietos, ¿no? Es como que ya descansan, ¿no? Y hay un descanso en relación a eso. Bueno, hay otros viejos que todavía están como, necesitan quizás también hay desde otro plano, acceder a niveles de conciencia más altos, ¿no? De hecho, se supone que la conciencia evoluciona, nuestro cuerpo se va degradando, por tanto, el valor ahí a conseguir para esta integridad psicológica que se da en la vejez es la sabiduría. Entendiendo que, nuevamente, esto no es solamente exclusivo de esta etapa, si bien se da fundamentalmente en esta etapa, pero también la podemos ver en etapas anteriores. Y la polaridad que puede darse, personas que no estén en paz consigo mismas, que no se hayan realizado, es la desesperación, ¿sí? Y que también arrastran un montón de conflictos con sus hijos porque no le dedicaron mucho tiempo a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O que se dedicaron a un trabajo que nunca les gustó y así sucesivamente. Llega el tiempo de la vejez y se desesperan, ¿sí? Se desintegran. Surge la angustia, la depresión también ahí, bueno, para los que quieran seguir ahí el camino de la psicogerontología, se necesitan muchos psicólogos también en ese campo. ¿Dudas al respecto? Vamos, chiquillos, terminé con Erickson. ¿Dudas? No, profe, está todo claro. Todo claro. Gracias, sí. Ya. Ya, bueno, por último, el que le da vergüenza, me comenta ahí en el, ¿cómo se llama? En el chat. Se me perdió algo. Ay. Ya, vamos a pasar al siguiente autor, a Karen Horney. Vamos a hablar un poquito de ella.
Ya hablamos, ya tuvimos una clase acerca de ella, así que no me voy a detener en todo lo que ella habló, pero relevar o poner, resaltar los conceptos que ella propone del desarrollo de la personalidad, que en toda personalidad se puede encontrar una experiencia de angustia o de miedo básico, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, con la necesidad, nuevamente, esta idea de que antes que el placer que proponía Freud, este principio del placer, también hay un principio de conservación que tiene que ver con el encontrar seguridad, ¿sí? Y cuando esto no se obtiene, y que muchas veces los niños lo experimentan a través de experiencias reales o fantasiadas, esto siempre es así, surge una ansiedad básica, lo que Horney llama la ansiedad básica. Y aquí vamos a hablar de algo que yo no les mencioné en la clase pasada, y que tiene que ver con una dimensión interpersonal o estilos interpersonales en donde hay el sujeto genera mecanismos de autoprotección, ¿sí? O defensas interpersonales o mecanismos de autoprotección. Entonces, estas defensas, Horney las agrupó en 4. La primera es cuando los sujetos buscan ganarse el afecto y el amor de los demás, a través, por ejemplo, de una actitud condescendiente, con una actitud, digamos, como muy piropera, ¿no? Eh, una segunda actitud, una actitud sumisa, sometiéndose al otro. La tercera es conquistando poder, o sea, aquí nadie me va a hacer daño, ¿no? Un poco la primera es ganándose el afecto y el amor, porque si me gano el afecto y el amor, entonces me siento seguro porque alguien más fuerte, una figura protectora, me va a proteger de los conflictos, ¿no? El amor y el afecto entre el sujeto y los demás va a salvar al sujeto, digamos, de los conflictos y de esta ansiedad básica. En el caso de los sumisos, el miedo se resuelve buscando la sumisión a alguna figura de autoridad, o una figura agresiva es como agachar el moño, ¿no? Y la versión de conquistar el poder es la versión contraria, ¿no? Es como yo impongo antes que tú impongas, ¿no? Y me muestro fuerte, reprimo mi sensación de vulnerabilidad. Y una cuarta vía, propone Horney, es la de alejarse, alejándose, ¿ya? Ahora, estas 4, las Horney las agrupó después y las clasificó en 3, que son los estilos interpersonales de Horney, ¿sí? O estilos armónicos, creo que también le llaman. La primera es hacia otras personas, que serían, y ya esta le llamó los personalidad complaciente. Y la personalidad complaciente, por lo general, son personas que manipulan la situación, ¿sí? Que se vinculan afectivamente con otras personas, buscando la aprobación de los otros, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, esperen un poquito. Una persona que necesita, por ejemplo, conseguir la aprobación de su papá, de su mamá, y se muestra
altamente sensible a esta aprobación afectiva y busca esta valoración a través del éxito profesional, ¿sí? Y se encuentran aquí entonces este tipo de personalidad que le llamó Horney personalidad complaciente. Discúlpenme, necesito tomar un poquito de agua. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Aquí está la cosa. Ay, ay, ay. El segundo estilo es el que va contra las personas. Y aquí están los agresivos, o también los que buscan conquistar el poder. Este tipo de personas reprimen, por ejemplo, Javiera, micrófono, por favor, si quieres hacer una pregunta, me avisas. Javiera Calderón. Por favor, micrófono, Javiera. Bueno, si alguien le puede avisar ahí a Javiera. Entonces las que van en contra son agresivas y también se les puede denominar que son personas que son personalidades expansivas. ¿Ya? Aquí yo les quería dar un ejemplo que es muy bueno desde el eneagrama, porque también se puede ver desde el eneagrama. Antes de terminar, bueno, las que se alejan. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? Dijo que la número 1 era la personalidad complaciente. Sí. Y en este caso, ¿cómo se llama la segunda? Personalidad agresiva. Agresiva. Muchas gracias. De nada, Priscila. Aquí. ¿Dónde está? Esperemos un poquito. Periódico. Presente. Aquí por ayuda. Ya. O también el grupo combativo, también le llaman así, agresivos o combativos. ¿Ya? Dentro de los complacientes también caben los sumisos y los que buscan también aprobación, ¿no? Y los otros, los que se alejan, son estilos de personalidad desapegados. Y tienen este tipo de personalidad un deseo muy grande de privacidad, y lo que reprimen por lo general estos sujetos son todos los sentimientos, ¿no? Que los puedan vincular a un otro. De alguna forma el que se aleja teme a la frustración, ¿sí? Que pueda provocarle que no se cumplan sus deseos, ¿no? Entonces, por lo general estos sujetos son personas que han tenido alguna situación de privación afectiva muy grande en la infancia. Entonces la defensa y el estilo interpersonal que han adquirido es a alejarse de los otros, porque estar con los otros implica, digamos, tener que correr el riesgo de experimentar nuevamente por ejemplo, sentimiento de abandono o sentimiento de rechazo, qué sé yo. Y esta personalidad le llaman personalidad desapegada, ¿sí? Desde otra mirada se les puede llamar también los sumisos, los combativos o los reservados. No me voy a meter en esto del eneagrama mejor porque no quiero confundirlos, quiero limitarme solamente a lo estrictamente que se les pide acá para la prueba, y después vamos a poder hablar más del eneagrama. Pero algo más que deben saber acerca de Horney es que él habla de tendencias neuróticas que surgen
a través de necesidades neuróticas, ¿sí? Estas necesidades o tendencias neuróticas son neuróticas porque son poco adaptativas, y son poco adaptativas porque son tendencias inflexibles, o sea que se aplican de alguna forma repetida sin evaluar la situación dada, ¿no? Como que en realidad se evalúa la situación en relación, lo que dice Horney, a una autoimagen idealizada, en donde prevalece un deber, ¿sí? Aquí operan bastante los conceptos freudianos del superyo, pero tiene los conceptos de Horney habla de una autoimagen idealizada, ¿sí? ¿Y cuáles son estas tendencias? Yo las había comentado en clase, pero son, Horney menciona 10. Las voy a mencionar a la pasadita, rápido. La primera, de afecto y aprobación, en donde la persona busca agradar a otro, sea a través de lo que sea, ¿no? Un reconocimiento, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, por darles un ejemplo, puede ser eh, sentir, mira, fíjense, después lo vamos a ver en Maslow, a veces buscamos la aprobación y el amor o el afecto a través del reconocimiento laboral, profesional, académico. Pues esa puede ser también una necesidad de afecto y aprobación, porque así me van a querer mis papás, porque así después me va a querer la sociedad, ¿no? Entonces, afecto y aprobación. La segunda, una pareja dominante. ¿Qué quiere decir esto? Para todos los macabeos y macabeas, una necesidad neurótica de depender de un otro, ¿no? Y bueno, en el primero, se me olvidó decir, en la necesidad neurótica de afecto y aprobación, lo que se reprime es la hostilidad, ¿sí? Hay una hostilidad encubierta siempre ante todo tipo de tendencia neurótica. Tenemos dos caras, una cara más consciente y una cara más inconsciente. Y la cara más inconsciente, como habíamos visto desde Jung, el inconsciente, desde esta tendencia al equilibrio, tiende a compensar ciertos desequilibrios de las funciones psicológicas. Por tanto, si una persona busca mucho afecto y aprobación y se muestra muy complaciente, inconscientemente y probablemente en otro ámbito de su vida, se va a mostrar de manera tirano, déspota, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un cargo de gerente eh, y además es padre de familia, con la familia, la esposa y los papás, es una persona que se muestra impecable, que le celebran, digamos, sus logros, y como gerente también, una persona súper puntual, qué sé yo. Pero con sus subalternos se puede mostrar muy tirano, muy déspota. Entonces ahí está esa cara inconsciente, esa hostilidad reprimida que de alguna forma sale, ¿no? Entonces con sus empleados, esta persona puede mostrarse ya no tan complaciente, sino como un tirano, ¿sí? O sea, como que tiene estas dos caras. En el caso, bueno, de una pareja dominante, ahí aparece sobre todo el miedo a ser abandonado. Tercera tendencia neurótica es la del poder o el dominio de otros, sobre todo de algo externo, ¿no? Y aquí los miedos que ocultan o que tratan de tapar esta tendencia es sobre todo que otro ponga límites, ¿no? Porque quizás esta persona vivió límites muy intensos y la manera de defenderse ante estos límites fue
a través del poder, ¿no? Entonces podemos explicar que las personas que buscan desmedidamente el poder o posiciones de poder, lo que se están defendiendo de alguna forma de alguna experiencia anterior, ¿no? Y lo que reprimen obviamente son expresiones de ternura, de expresiones de vulnerabilidad. En cuarto lugar, ¿cómo vamos con la hora? Perdón, van a ser las 4, ya, vamos. La cuarta tendencia es la tendencia a la explotación. Pueden ir muy ligadas a esta tendencia al poder, pero no necesariamente, porque el explotador es más la persona que utiliza a otros, ¿no? Puede plantearse como una persona más seductora incluso. Y bueno, la tendencia es a utilizar a otros, utilizar en el amplio sentido, porque probablemente esta persona fue utilizada, se sintió utilizada, y la manera de defenderse es, bueno, yo utilizo a los demás, ¿no? Y bueno, son los embaucadores, los grandes, digamos, charlatanes, por decirlo de alguna forma. Y se le asocia también al egocentrismo, al narcisismo. Una quinta tendencia es la tendencia al prestigio y al reconocimiento. Y acá se busca la admiración pública. Bueno, en este caso, todo lo que no calza con esa imagen, hay mucho temor a verse expuesto, ¿no? Públicamente en cosas que avergüencen al sujeto, ¿no? Y hay otro que es parecido, pero más a nivel intrapersonal, que es el sexto, la sexta tendencia, que es la admiración personal, que es ya no es tanto una búsqueda de admiración externa, sino que el sujeto se admira a sí mismo. También hay una tendencia muy narcisista, incluso más que la otra, donde hay una autoimagen muy elevada, ¿sí? En séptimo lugar, séptima tendencia, bueno, podríamos decir que tanto en el quinto como en el sexto deben haber, el sujeto se está defendiendo de experiencias donde fue devaluado, quizás, donde no se sintió muy valioso. Siempre tenemos que entender estas tendencias neuróticas como compensatorias, ¿sí? Ahora, nosotros que somos psicólogos, tenemos que entender que estas tendencias compensatorias, cuando no entendemos el sentido inconsciente que tienen, si no las miramos de ese modo, pueden incluso agravar, se pueden cronificar y pueden generar situaciones más complicadas, como enfermedades físicas, como guerras, como, abandonos, rupturas, pérdidas de cosas en general, ¿no? En algún sentido, si es que no escuchamos lo inconsciente que hay en estas tendencias, si es que no lo vemos, esto va a llegar a un punto de colapso, a la fracturación, porque lo inconsciente busca, como les digo, el equilibrio. Y si es que nosotros no escuchamos esa tendencia homeostática hacia el equilibrio, necesariamente ocurre la crisis, ¿sí? De hecho, hay varios libros que hablan de la enfermedad como camino, ¿sí? Incluso las crisis como camino. Como que de las mismas crisis, de las enfermedades, se pueden sacar grandes aprendizajes, ¿no? Volviendo entonces a la séptima tendencia es el logro, la tendencia al logro y la ambición, como que la persona centra su atención, su objetivo, en conseguir logros, en ser el mejor o ser de los mejores, y en eso basa su atención, ¿sí?
Y por supuesto que aquí lo que podríamos ver es la persona se está defendiendo de haberse sentido probablemente que eso era lo único que se valoraba en él, ¿no? Quizá eso fue lo único que se valoró en su persona, ¿no? Y internamente esa persona lo que fija entonces una necesidad de logro y ambición. Una octava, la autosuficiencia, tendencia a no necesitar de los demás. A un temor a depender, ¿sí? Tanto afectivamente como económicamente, ¿sí? Entonces son personas que pueden ser insensibles, frías, y probablemente se está defendiendo de alguna situación pasada de extrema indefensión, de extrema dependencia, donde no, digamos, donde hubo algún trauma, ¿no? La novena, perfección e irrefutabilidad. Los don y doña perfectos, ¿no? Son las personas que no, estas tendencias se muestran en personas que no toleran las equivocaciones, ¿sí? Y de alguna forma lo que esconde es una ansiedad de que personas que se les hizo sentir malos por algo que hicieron, por algo, o por algo que no hicieron, y de ahí es que buscan esta, digamos, esta perfección, ¿sí? Y por último, la décima, esta es la necesidad o la tendencia neurótica a generar límites estrechos. ¿A qué son, a qué cosa? A los propios deseos. En ese sentido son personas que tienden a ser conformistas y necesitan, lo que intentan es necesitar poco para frustrarse poco. Deseo poco para frustrarme poco, ¿no? Y eso también a nivel de relaciones también con los demás. Relaciones afectivas también puede ser, ¿sí? Límites estrechos. Se imponen límites estrechos para su vida, a nivel material, afectivo, etc. ¿Ya? Entonces ahí con Karen Horney. Nada más con Karen Horney. Démonos 5 minutitos y continuamos con Apego, Cattell y Eysenck, que son los que nos van faltando, ¿ya? Esos son bastante relevantes porque no los hemos visto todavía. ¿Ya? 5 minutos entonces de recreo.